Día 32. Éxodo 13. Dios le dijo a Moisés: el primer hijo de todo matrimonio israelita será para mí. También será para mí todas las primeras crías de los animales israelitas. Nunca olviden este día. Con su gran poder, nuestro Dios nos ha sacado de Egipto, donde éramos esclavos. De ahora y adelante, ninguno de ustedes deberá comer en este día pan con levadura. Dios les prometió a sus antepasados que les daría el país de Canaán, donde ahora viven nuestros pueblos. Es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimentos. Este es el primer mes del año. Cuando Jesús les haya entregado la tierra prometida y ustedes vivan allí, en este mismo mes celebrarán todos los años la fiesta de los panes sin levadura. Durante 7 días comerán pan sin levadura, y en el 7º día harán una fiesta en honor de nuestro Dios. En esos días nadie que viva en el país deberá tener en su casa levadura o pan con levadura. En el 7º día les dirán a sus hijos: esta fiesta la celebramos para recordar lo que Dios hizo por nosotros cuando nos sacó de Egipto. Esta fiesta será para ustedes como una marca en la mano o en la frente. Les hará recordar que Dios con su gran poder nos sacó de Egipto. Por eso nunca deben olvidarse de sus mandamientos. Recuerden que todos los años deberán celebrar esta fiesta en la fecha señalada. Cuando Dios les haya entregado el territorio de Canaán, que es el país que les prometió a sus antepasados, ustedes deberán entregarle el primer hijo varón que tengan y el primer macho de sus animales, pues ambos le pertenecen a Dios. En lugar de dar como sacrificio el primer macho de los burros, podrán dar en su lugar como ofrenda un cordero. Lo mismo harán ustedes con sus hijos mayores. Cuando sus hijos les pregunten por qué hacen esos sacrificios, ustedes les dirán: por su gran poder, nuestro Dios nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El rey de ese país se había puesto terco y no nos dejaba salir. Entonces Dios castigó a los egipcios quitándoles la vida a todos los hijos mayores y también a las primeras crías de sus animales. Por eso nosotros sacrificamos en su honor el primer macho de nuestros animales, y en lugar de nuestro hijo mayor le damos una ofrenda. Este sacrificio debe ser para ustedes como una marca en el brazo o en la frente, para que recuerden que Dios nos sacó de Egipto con su gran poder. Cuando el rey de Egipto dejó que los israelitas se fueran de su país, Dios mismo les enseñó en el camino que debían seguir. No los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto. Y es que Dios pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas, estos podrían asustarse y regresar a Egipto. Por eso Dios hizo que los israelitas rodearan el camino del desierto que lleva al mar de los juncos. Así salieron de Egipto, y Moisés les ordenó llevar con ellos los huesos de José, pues antes de morir él les había dicho a sus hermanos: estoy seguro de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso pase, llévense de aquí mis huesos. Los israelitas empezaron su viaje en el pueblo de Sucot y llegaron a Etam, donde comienza el desierto. Allí acamparon. En ningún momento Dios los dejó solos. De día los guiaba mediante una nube en forma de columna, y de noche les alumbraba el camino con una columna de fuego. Éxodo 14. Después Dios le dijo a Moisés: dile a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, es decir, entre el mar y Migdol, que está exactamente frente a Baal-Zephón.
Así el rey de Egipto pensará que cuando ustedes llegaron al desierto no supieron qué hacer y decidieron volver. Yo haré que el rey se ponga terco y vaya a perseguirlos, pero cuando lo haga destruiré su ejército y les mostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Los israelitas hicieron lo que Dios les mandó hacer, y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir y dijeron: «¿Pero qué locura hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? ¿Y ahora quién va a trabajar por nosotros?». Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. Enseguida ordenó que le prepararan su carro de guerra, y junto con los oficiales salió tras ellos. Se llevó 600 de los mejores carros de guerra y todo lo demás carros había en Egipto. Los israelitas, por su parte, habían salido de Egipto cantando victoria. Poco después, los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venían persiguiéndolos, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. A Moisés le reclamaron: «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar con los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto». Moisés le respondió: «Tranquilos, no tengan miedo. Ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes». Pero Dios le dijo a Moisés: «¿Y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos. Así el pueblo podrá pasar por en medio, caminando sobre tierra seca. Como yo haré que los egipcios se pongan tercos, ellos van a ir tras ustedes, pero entonces yo los destruiré. Y cuando haya derrotado al rey y a todos sus ejércitos y carros, los egipcios sabrán que yo soy el Dios de Israel. Voy a mostrarles mi gran poder». Entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás, quedando entre ellos y los egipcios. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, la cual siguió alumbrando en el camino a los israelitas, pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. En toda esa noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Moisés, por su parte, extendió su brazo sobre el mar, y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. El viento partió el mar en dos, y en medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. Los egipcios fueron tras los israelitas por el camino abierto al mar. Los persiguieron con sus caballos y sus carros de guerra. Pero en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego, y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos que se llenaron de pánico. Además, Dios dañó las ruedas de sus carros de guerra, de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron: «Huyamos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros». Pero Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu brazo sobre el mar para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y a sus carros». Moisés lo hizo así, y al amanecer el mar se volvió a juntar como antes. Los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo porque Dios cubrió con el mar a todo el ejército egipcio y a sus carros de guerra. Ni un solo soldado egipcio quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca.
pues el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Así fue como aquel día Dios libró a los israelitas. Todos ellos pudieron ver los cuerpos muertos de los egipcios, tendidos a la orilla del mar. Al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecer a Dios y confiar en Él y en Moisés. Salmos 32. Poema de David. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes y los que no actúan con malicia. Mientras no te confese mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Decidí reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Por eso, con voz fuerte, canto y festejo mi liberación. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. A los malvados les esperan muchos sufrimientos, pero a los que confían en ti los cubres con tu gran amor. Ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta, y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Marcos 4. Otro día Jesús estaba enseñando a la orilla del lago de Galilea. Como mucha gente se reunió para escucharlo, Jesús tuvo que subir en una barca y sentarse para hablar desde allí. La gente se quedó de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y cooperaciones. Les puso esta comparación. Escuchen bien esto. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Como la tierra era poco profunda, pronto brotaron plantas de trigo, pero las plantas no duraron mucho tiempo. Al salir el sol se quemaron, por eso no tenían buenas raíces. ¿Por qué no tenían buenas raíces? Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no los dejaron crecer. Por eso las semillas no produjeron nada. En cambio, otras semillas cayeron en buena tierra, y sus espigas crecieron muy bien y produjeron una buena cosecha. Algunas espigas produjeron 30 semillas y otras 60 y otras 100. Luego Jesús dijo, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Después, cuando ya se había ido casi toda la gente, los que quedaron con Jesús y los 12 discípulos le preguntaron qué significaba el ejemplo del campesino. Jesús les respondió, a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Jesús les dijo, si no entienden el ejemplo de las semillas, ¿cómo van a entender los otros ejemplos y comparaciones? El campesino representa al que anuncia las buenas noticias. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan las buenas noticias, pero luego viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. Las semillas que cayeron en las piedras representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con gran alegría, pero como no lo entienden muy bien, la alegría les dura muy poco. Tan pronto como
tienen problemas y son maltratados por ser obedientes a Dios, obedientes a Dios, se olvidan del mensaje. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas. Después de esto, Jesús les dijo: ¿se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Claro que no, se enciende y se pone en un lugar alto para que alumbre bien, porque todo lo que esté escondido se cubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a saberse. Si en verdad tienen oídos, úsenlos. También les dijo: presten mucha atención, Dios les dará a ustedes la misma cantidad que ustedes den a los demás, y mucho más todavía, porque al que tenga algo se le dará más, pero el que no tenga nada se le quitará aún lo poquito que tenga. Jesús también les puso esta otra comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si ese hombre está dormido o despierto, o si es de noche o de día. La semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. La tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Y cuando llega el tiempo de cosecha, el campesino recoge las semillas. Jesús también dijo: ¿con qué puede compararse el reino de Dios? ¿A qué se parece? Es como la semilla de mostaza, que el campesino siembra en la tierra. A pesar de que es la más pequeñita de todas las semillas del mundo, cuando crece llega a ser la más grande de las plantas del huerto. Tiene ramas bien grandes y hasta los pájaros pueden hacer nidos bajo su sombra. Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de muchas comparaciones, de acuerdo con lo que la gente podía entender. Hablaba solamente por medio de comparaciones y ejemplos, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo con claridad. Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca, y ésta empezó a llenarse de agua. Entretanto, Jesús se había quedado dormido, en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros: ¿qué es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.